Estén todos muy bien. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro taller de determinación de Loin, para lo cual por favor necesito que se vayan hacia Notion, donde ya le hemos habilitado por lo menos el tema del material, ¿sí? Entonces, en Notion, cuando ustedes creen una cuenta, ustedes van a poder encontrar en la izquierda un workspace llamado SD Campus. SD Campus les va a mostrar este taller especializado que se llama Determinación de Loin, que está por allí. Por favor, tienen que encontrarlo. Yo lo he compartido con estos correos que ustedes ven aquí, que son los correos que ustedes me han dado, ¿sí? Allí están los correos con los cuales se han creado. Yo puedo ver aquí que Daniela tiene acceso, Christopher tiene acceso, Ronnie tiene acceso. Estas otras personas, ¿no? Pedro, Gen, Juan y Pepe, necesitan crear una cuenta de Notion para poder entrar, ¿sí? Igual cuando creen la cuenta ya les va a aparecer a la izquierda el workspace de SD Campus y van a poder ver el taller del día de hoy. Los demás no los van a ver porque obviamente no tienen ustedes los permisos, pero así es como funciona esto. ¿Listo? Bueno, dentro de la parte de lecciones tienen la lección del día de ayer, que es nivel de granularidad, donde está el video, ¿sí? Y van a tener después la lección del día de hoy, donde pues vamos a partir de las normas del Plan BIM Perú. ¿Listo? Y por aquí vamos a comenzar. Aquí están las normas, los instructivos, que también los pueden encontrar en la web del Plan BIM Perú, ¿cierto? Falto yo. Luis, como le digo, ha llenado usted mal su matrícula, ¿ya? Luego lo conversamos. A ver, sí, vamos a colocar aquí. Ahí está, ¿sí? Luis está allí con... no, espérate. Cancel, determinación. Cancel, cancel. Ya, ahora sí, ya voy, Luis, parece. Y le digo can view. Ya está, invite. Ya está, ¿sí? Ya está este Luis. Listo, ahora sí. Entonces en la parte de lecciones pueden ustedes ver los materiales del día de hoy. Por favor me avisan si tienen algún problema respecto de todo esto, ¿sí? Empecemos. Hoy día vamos a hablar mucho de lo que se hace en lo que conocemos como la Guía Nacional BIM. Para el Perú, ¿sí? Para los que somos del Perú, tenemos que comprender la necesidad, ¿no? De utilizar los reglamentos y las normas nacionales, las normas del país, las normas del Perú, para realizar nuestros proyectos del sector público. Y aquí ustedes van a tener seguramente eh, muchas cosas que comprender, ¿sí? La primera parte del día de hoy va a buscar recordarles, ¿no? Rápidamente cómo funciona todo esto, ¿sí? Voy a hacer un resumen rápido de la Guía Nacional BIM. ¿Listo? Eh, bueno, recuerden que yo estoy muy atento al chat, muy atento a la reunión en sí mismo y cualquier consulta que tengan, por allí vamos a poder conversarla. ¿Listo? Ahora sí, empecemos. Entonces, la Guía Nacional BIM es un documento que pertenece al Plan BIM Perú como reglamentación de la implementación de BIM para las entidades públicas, ¿sí? Entonces, en este proceso, que está dividido en varias etapas, nosotros vamos a tener, eh, a ver, dice, perdóname, ya ingresé, pero no permite acceder al contenido. O sea, ¿en qué parte se queda Pepe? ¿Usted no tiene aquí la parte que dice determinación de login? Sí lo debe tener. A ver, yo tengo aquí este correo suyo que es pepepardo96@gmail.com. Con ese correo lo ha creado. Si se ha creado todo con ese correo, debe poder entrar. Pepe. Alex dice a mí no me ¿Qué tal? sale. Buen día. Alex es usted gen, ¿cierto? Acá está su correo, ¿no? gen155@hotmail.com. Si ha creado usted la cuenta con ese correo, le debe salir. ¿Sí? Pero aquí veo que Buen día. todavía no lo he creado. Pepe, dígame. Este sí me sale, justamente se puede ingresar determinación de Loin. Y Ajá. ahí me parece lo que son objetivos dirigidos a lecciones, evaluación, Ah, contenido adicional. Eso sí, ya, ajá. sí me parece. Ya, perfecto. Ahí estamos. Dije, Ajá. Gen, Alex, es usted Gen, ¿verdad? Nada más solo tiene que crearse la cuenta y ya le va a aparecer. A veces demora un poco, como dice Daniela, ¿sí? Pero generalmente no. Ah, claro. A veces no se ve. A veces no se ve, pero sí tienen el acceso.
Si no lo ven, pueden irse a donde dice Search y en Search pueden buscarlo, ¿no? Y ahí puede salir todo, ¿ya? No, no hay problema. Entonces, estaba haciendo un pequeño resumen de lo que es el Plan BIM Perú para que lo tengamos claro. Entonces, en el Plan BIM Perú nosotros tenemos diferentes etapas, ¿sí? Que se alinean con lo que se llama el proceso público. En el proceso público de inversiones tenemos una primera etapa que se llama la programación multianual de inversiones, otra segunda etapa que se llama la formulación, otra tercera etapa que se llama la ejecución de inversiones y la otra etapa que se llama funcionamiento, ¿cierto? Entonces tenemos estas 4 etapas. Donde a nosotros nos interesa la determinación del LOIN, a veces nos va a interesar en la formulación, a veces nos va a interesar en la etapa de ejecución, a veces nos va a interesar en la etapa de funcionamiento. Recuerden que la etapa de ejecución se divide en 2 partes, ¿cierto? Una de esas etapas es el expediente técnico y la otra parte es la construcción propiamente dicha. Pero la formulación para el sector público pues implica un pequeño expediente, ¿no? que nos puede dar este paso, ¿no? hacia el trabajo que se va a realizar. Y en funcionamiento existen otros procedimientos que todavía no están totalmente detallados para todo esto, ¿cierto? Bueno, esto es en general para lo que es el Plan BIM Perú. Lo siguiente que nosotros podemos recordar, seguramente, es que dentro de este avance, ¿no? del proceso, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes etapas, ¿no? Si recuerdan, la gestión de la información se divide en etapas del 1 al 8, ¿sí? Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de repente a los arquitectos e ingenieros nos interesan mucho las etapas 6 y 7, donde se genera la producción de información, ¿no? Y lo que se conoce como entrega de información, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante el LOIN? El LOIN es tan importante porque es con lo que nosotros vamos a saber qué tanta información producimos y luego, cuando se genere la etapa de entrega, se va a realizar una revisión, ¿no? Con muchos documentos en los cuales van a estar indicados el nivel de información necesario. Pero como regla general o como indicación general, nosotros debemos de tener una etapa que se conoce como el contrato, ¿sí? En la cual debe de estar especificado que los ejecutores, ¿no? de la información tengan dentro de sus términos y condiciones del contrato, dentro de los términos del contrato, lo que van a hacer. Para lograrlo, en la etapa de licitación, también debe de haber estado especificado y para eso, la primera etapa, que es el levantamiento de información, ¿no? debe de estar también con estos términos. Es decir, para lograr un proyecto exitoso, es decir, donde la producción y la entrega pues funcionen, el requisito es que los contratos estén bien establecidos, la licitación esté bien establecida y el levantamiento de información o el establecimiento de los requisitos esté bien establecido. Entonces, como nosotros estamos hablando de la generación de modelos, de la generación de modelos BIM, el Plan BIM Perú nos dice, ¿sabes qué? A partir de documentación, nosotros vamos a empezar a detallar qué tanta información debe de ser generada, ¿sí? Allí entra un documento muy importante que es el TIDP, ¿sí? Que también tiene relación con el MIDP. ¿Quién me dice en qué etapa se desarrolla, en cuál de todas estas etapas se debe de desarrollar el TIDP? A ver, ¿alguien sabe, ¿no? ¿Cuál es esta etapa donde el TIDP debe ser desarrollado? ¿Alguien se la sabe, por favor? A ver. Dicho sea de paso, les voy a poner estas imágenes en el Notion. Y allí van a tener pues estas imágenes, ¿no? Muy bien, Ronnie. Excelente, ¿sí? Justamente Ronnie hace referencia a una etapa que se conoce como el perfeccionamiento del contrato. Les comento que allí en medio del todo el proceso que se conoce como proceso de gestión de la información, ¿sí? Allí hay varias etapas, ¿sí? Va a haber una licitación, ¿sí? En esa licitación lo que va a suceder es que van a haber postores y los postores lo que van a hacer es responder a la licitación.
Básicamente en la licitación nosotros vamos a tener nuestros tan queridos TDRs y también algo llamado los EIRs. Bueno, la respuesta a todo esto es un documento muy importante que es el plan de ejecución BIM. Y el plan de ejecución BIM tiene, digámoslo así, dos etapas. Un plan de ejecución BIM de precontrato, ¿sí? Y luego, cuando en este proceso, que es el proceso de selección, se ha elegido a un proveedor, a una persona, a una compañía que va a hacer, ¿no?, el trabajo, que va a diseñar, que va a construir, lo que se va a hacer es simplemente perfeccionar el contrato. En ese perfeccionamiento del contrato, este plan de ejecución BIM va a pasar a ser un plan de ejecución BIM, de contrato, ¿sí? Y se dice que para perfeccionar el contrato yo tengo varios requisitos. Uno es validar el plan de ejecución BIM, otro es establecer una matriz de responsabilidades, otro es generar un Task Information Delivery Plan y el otro entregar un Master Information Delivery Plan. Entonces, ¿por qué para nosotros es tan importante todo esto? Porque probablemente uno de los lugares donde más vayamos a trabajar el tema del LOIN es en el TIDP. Es decir, en la etapa de perfeccionamiento del plan de ejecución BIM, nosotros vamos a entregar dos documentos, el TIDP y el MIDP. Y es allí donde nosotros vamos a dejar el registro del nivel de información necesario, ¿sí? Entonces, para que quede claro, ¿sí?, la gestión de la información tiene 8 etapas. Dentro de estas 8 etapas hay muchas cosas importantes, pero nosotros estamos interesados en la determinación del LOIN o dónde lo voy a ubicar. Entonces, en el BIM Execution Plan o en el plan de ejecución BIM de contrato, el contrato en esa etapa que se conoce como perfeccionamiento del contrato, yo le voy a agregar al plan de ejecución BIM con el que he ganado la licitación dos documentos que son el Task Information Delivery Plan o el plan de desarrollo de tareas, de desarrollo de una tarea o el plan de desarrollo de todo el proyecto, ¿sí? Entonces es importante de repente entender dónde se van a ir desarrollando estos elementos. ¿Listo? Esto es un resumen, ¿no?, sencillo de lo que se puede hacer con el TIDP y el MIDP. ¿Listo? Pero vámonos a las normas, ¿sí? Y en las normas ustedes van a encontrar el anexo número A, ¿sí? Por favor, hablan el anexo A, ¿sí? Descárguenlo a donde ustedes requieran. Yo, por ejemplo, lo voy a colocar en mi carpeta de talleres, aunque yo ya la tengo allí, ¿no?, donde dice LOIN. Ahí la voy a volver a colocar. ¿Sí? Abran ese anexo A, ¿sí? Anexo subguión A. Este anexo es el formato que nos da el Plan BIM Perú para entender lo que el LOIN es, ¿sí? Para entenderlo, también yo necesito el otro anexo que se llama, que está por aquí. A ver, que está por aquí. Que es el instructivo del formato, creo que es esta matriz. Sí, ahí está. El instructivo subguión matriz, ¿sí? Que es el RD005, que deberían de tener también por allí descargado, ¿sí? Este instructivo de la matriz para la definición del nivel de información necesaria del Plan BIM Perú. ¿Listo? Entonces, vamos a ir estudiando los conceptos que se tienen aquí, ¿sí? Son muchos conceptos en realidad que para nada son sencillos, ¿no? Puedes agregar al Notion. Brian, no está usted en el Notion. ¿Cómo no va a estar en...? Ah, claro. Dame tu correo, Brian, por favor. Dame tu correo para poder agregarte. ¿Listo? Entonces, miren. A ver, ahí está Brian. Acá está Brian. Ahí está. Y cambio. Ya está. ¿Sí? Ahora sí ya deberían de poder verlo. Ahí están los guests. Los diferentes guests. Ahí está, ¿no? Every at CD Campus. No access. Ya está. Muy bien. De eso se trata todo esto, ¿sí? De entender las normas y los reglamentos que tienen, ¿sí? Miren, lo primero que nos dice el Plan BIM Perú es con qué estándares está alineado, ¿sí? Y este Plan BIM Perú está alineado con la ISO 19650 parte 1 y pues con lo que son el UKI BIM Framework, que habla del nivel de información necesario.
y también está alineado con el British Standard que vimos el día de ayer, ¿sí? Pero pues yo quiero abrir la ISO 19650 para que se den cuenta de un primer detalle. O sea, hay una, digámoslo así, una incongruencia por allí en la ISO, ¿no? Aunque no parezca. ¿Sí? Entonces hay un capítulo que habla del nivel de información necesario. Está aquí. Miren, acá está. Level of Information Need. ¿Ya? Lo voy a leer porque es cortito, pero que nos va a ayudar a utilizarlo. Dicen. El nivel de información necesario para cada entregable de información debe de estar determinado de acuerdo a su propósito. Esto puede incluir la determinación apropiada de la calidad, cantidad y granularidad de información. Y esto está referido a su nivel de información necesario y puede variar de entregable a entregable. Entonces, miren, ¿no? El LOIN o el nivel de información necesario, o en realidad la cantidad de esfuerzo traducido en el entregable que yo voy a hacer en un modelo, depende de la calidad, la cantidad y la granularidad. Entonces, este concepto de la granularidad es el que se ha expandido. Y la granularidad ahora, pues, incluye la cantidad y la calidad de la información, ¿sí? Eso se ha definido en una ISO del 2020, ¿cierto? La ISO 19650 es del 2018. Y ellos mismos se dieron cuenta de que les faltaba más. Y este párrafo, que ustedes ven aquí, estos 4 párrafos que hay, se han convertido en una norma de 11 páginas, ¿cierto? Que es el British Standard 17412, ¿no? Dice, un rango de métricas existe para determinar los niveles de información necesarios. Por ejemplo, miren, ¿no? Un rango de métricas, miren, ahí dice métricas, ¿no? Por ejemplo, dos métricas complementarias pero independientes pueden definir la información geométrica y la información alfanumérica en términos de calidad, cantidad y granularidad. Es decir, aquí está mencionando lo que es el LOD y lo que es el LOI, ¿cierto? Una vez que estas métricas han sido definidas, estas deben de ser usadas para determinar los niveles de información necesarios a través de todo el proyecto o activo. Y esto debe ser descrito claramente dentro de los requisitos de información, o IRs, IRs, PIRs y demás, ¿sí? Si ustedes no están muy familiarizados con el tema de gestión de la información, hay gente nueva aquí, ¿no? Como Pedro, como Pardo, ¿no? Que de repente no han escuchado mucho de ello, pues eso pertenece a lo que es gestión de la información. Pero bueno, dice, los niveles de información necesarios deben de ser determinados por el mínimo monto de información necesario para responder a cada requerimiento específico, incluyendo la información requerida por otras partes contratadas y nada más, ¿sí? Cualquier cosa más allá de este mínimo es considerado un desperdicio, as a waste, ¿no? Y las partes designadas principales, o sea, los proveedores que han sido contratados, deben considerar el riesgo que importa de importar, ¿no? Objetos de manera automática en los modelos que pueden introducir un mayor nivel de información necesario de lo que se ha requerido. Aquí se está refiriendo al tema de cuando nosotros agregamos familias, ¿no? A nuestro modelo que tienen muchísima información que nosotros no necesitamos, ¿no? Dice, la relevancia de un entregable de información no está siempre relacionada a su granularidad. El nivel de información necesario está sin embargo vinculado muy cercanamente a la estrategia de federación. Dice, la granularidad de la información alfanumérica debe ser considerada para ser al menos tan importante como la información geométrica. Entonces, miren, ¿no? Nos está dando ciertos alineamientos respecto de lo que es información geométrica, información alfanumérica y demás. Pero si recuerdan, ayer que estábamos revisando el estándar de la 7817, que en realidad es una ISO que pronto, en algunos meses, seguramente va a estar disponible, esta ISO, la 7817, habla del nivel de información necesario. Y en un párrafo en el cual hice acápite el día de ayer cuando estábamos revisando, ¿sí? Dice, ¿no? Dice, ¿no?
Entonces, dice, ¿no? Es útil no usar, dice, no usar un acrónimo para referirse al nivel de información, de tal manera que esto puede simplificar demasiado los conceptos. Miren, ¿no? Entendamos esta frase, ¿no? Yo la voy a poner aquí al traductor, que yo uso un traductor que se llama DeepL, me ayuda mucho, ¿no? Dice, por lo tanto, resulta útil no utilizar ¿no? un acrónimo para referirse al nivel de necesidad de información, ya que esto puede simplificar en exceso estos conceptos. ¿Sí? Es decir, quiere decir que la nueva ISO, la ISO 7617, que va a sobreescribir la ISO 19650, nos dice, oye, de repente no sea lo mejor usar acrónimos, ¿sí? Y por eso la conclusión del día de ayer fue que de repente el nivel de información va a evolucionar a esto, ¿no? A un listado de cosas. En vez de colocar LOT 200, ¿no? O LOI 3, como dice, ¿no? Vamos a colocar este listado, ¿no? Bueno, son cosas que van a suceder. Hasta allí un resumen de lo que hemos hecho ayer. Pero nuestro objetivo del día de hoy no es ver qué va a pasar en el futuro, porque pues obviamente ni ustedes ni yo lo podemos controlar, sino entender lo que actualmente es una necesidad por el tema del Plan BIM Perú, ¿sí? Entonces, la necesidad del Plan BIM Perú es establecer precisamente lo que son dos niveles, el LOT y el LOI, ¿cierto? Entonces, aquí hay muchas definiciones y habla de lo que es el nivel de información necesario y o el nivel de necesidad de información en realidad, ¿no? Y se tienen consideraciones para esto, ¿no? Les comento que al final, ¿no? Cada uno de los requisitos que nosotros podemos tener van a traducirse, o bueno, van a partir de algún tipo de preguntas, ¿cierto? Entonces, la pregunta de cómo defino la información parte de por qué se necesita la información, cuándo se necesita la información, qué información es necesaria, quién entrega esta información, ¿sí? Hagamos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Todos hemos visto tableros eléctricos, ¿cierto? Y de repente no muchos entendemos cómo funciona. Para el constructor, ¿no? Para el albañil, ¿no? Para el maestro de obras, lo único que necesita saber del tablero es sus dimensiones, ¿no? Sus dimensiones, qué sé yo, que tenga 40 por 60 por 15 centímetros de profundidad. Perfecto, ¿no? Y necesito saber a qué altura debe de estar colocada. ¿Sí? Perfecto. Pero si nosotros nos vemos desde el punto de vista del eléctrico, ¿no? Desde el punto de vista del ingeniero eléctrico, del instalador eléctrico, de la subcontrata de electricidad, esta persona o esta empresa necesita otro tipo de información. Necesitará saber la cantidad de polos o la cantidad de llaves que van a ir colocados para ver cómo va a distribuir los rieles y para ver cómo va a distribuir los elementos en el tablero para poder instalarlo, ¿sí? Y seguramente deberá entender un poco de esta configuración, porque no es lo mismo que exista un tablero monofásico, un tablero trifásico o un tablero con conexión a tierra, con conexión a masa. Eso complica mucho las cosas, ¿cierto? Entonces, eh, el nivel de detalle necesario, el nivel de información necesario, varía dependiendo de las etapas, ¿cierto? Y también varía dependiendo de quién solicita la información, ¿sí? Recuerden que lo que tenemos que cuidar es que no le demos al proyecto más información de la que necesita y tampoco tenemos que darle menos información de la que necesita. Un gestor BIM tiene que aprender a hacerse las preguntas hasta que tengamos el nivel de información necesario, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, ¿no? Oye, yo necesito esta información, ¿no? Si yo tengo todo este rango hacia arriba, es demasiada información. Y si yo tengo un rango hacia abajo, es información que hace falta, ¿no? Entonces, para determinar, ¿no? el nivel de información necesario, yo tengo que preguntarle a las personas, ¿no? qué nivel de información o qué información necesita de respecto de cada elemento o de cada modelo o de cada etapa, ¿sí? Entonces, el nivel de información necesario es un rango de esta información, ¿no? Y deberíamos de preguntarnos muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué se necesita la información? Para eso podemos referirnos a los usos de BIM, ¿sí? ¿Cuándo se necesita la información?
cuando se necesita la información para ayudar a la toma de decisiones, ¿cierto? Toda la información que se necesita siempre va a estar relacionada eh, a lo que es la cantidad de información que se necesita en diferentes etapas. Dice, ¿quién entrega y quién recibe la información? Recuerden que el intercambio de información, ¿no? Este diagrama tan sencillo que tenemos, requiere de que alguien produzca la información y que alguien reciba la información. El intercambio de información, ¿no? El intercambio de información requiere de esos dos puntos. Tal vez nosotros en la construcción estamos acostumbrados a esto, ¿no? A que nosotros generemos información, ¿sí? La generamos la información y luego ya nos olvidamos, ¿cierto? Y decimos, ya la entregamos y alguien nos dirá, oye, está bien, está mal, es suficiente. Ah, no, yo he hecho bien mis planos, ¿no? Yo he hecho bien detalladitas mis memorias, ¿cierto? Pero solamente se va a cumplir la calidad si yo tengo un revisor, además. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hagamos nuestros documentos, cuando generemos los entregables, necesitamos saber quién lo ha producido y también quién lo ha revisado. ¿Sí? Entonces, también se necesita preguntar qué información es necesaria. Esta pregunta responde a la estructura del desglose que considerar incluye elementos, sistemas, elementos, etcétera, etcétera. ¿Cómo definir la información? Esta pregunta se debe responder después de analizar las 4 primeras preguntas, ¿no? Entonces, no está nada sencillo, ¿no? Sobre todo porque uno debería de conocer o poseer múltiples, digámoslo así, especialidades para un solo elemento. Por ejemplo, cómo se instala, cómo funciona, a quién le interesa. Y la pregunta más difícil, ¿no? ¿Cómo se opera? O sea, ¿qué necesito yo para que ese elemento pueda ser reparado o pueda ser manipulado después de que nosotros ya no estamos allí, ¿no? Pero bueno, en realidad determinar el nivel de información necesario, entre comillas, ¿no? Determinar el alcance de mi modelo nunca ha sido nada sencillo. La respuesta fácil a todo esto sería, ponle todo, ¿no? Que sobre, ¿no? Más vale que sobre que falte. Entonces, ese término, ¿no? De más vale que sobre a que falte, se convierte en algo que se llama el infobesity, que estábamos revisando ayer, ¿recuerdan? O demasiada información, mucha más de la que yo necesito, ¿sí? Dice, métricas para definir el nivel de información. Entonces, el nivel de información tiene métricas. Y existen 2 métricas actualmente aprobadas por el Plan BIM Perú. Una de ellas es el nivel de detalle, que habla de la información geométrica, y la otra es el nivel de información, que habla de la información alfanumérica. Entonces, hay un cuadrito que nos dice, el LOIN, o sea, una forma de responder al LOIN es utilizar las 2 nomenclaturas, la LOT y la LOI, donde el LOT se va a referir a los gráficos, ¿no? Y el LOI se va a referir a esa información que no es gráfica, nada más, ¿no? Dice, cabe mencionar que la producción de información no relevante o adicional a lo que se necesita en un determinado momento se considera un esfuerzo desperdiciado por parte del equipo, ya que arriesga el tiempo de gestión y reduce el uso eficiente de la información. Por su defecto, la producción de poca información podría ser escasa para la toma de decisiones para cumplir los objetivos. Ahí está, este párrafo lo dice todo, ¿cierto? Dice, nosotros tenemos que cuidar, 1, no dar demasiada información porque sería lastre, o dar muy poca información, porque si no tenemos la información, las personas indicadas no pueden tomar decisiones, ¿sí? Por tal propósito, dice, con el propósito de brindar esta orientación, en la Guía Nacional BIM se establece una matriz para definir el nivel de información necesario, el cual proporciona las bases para organizar y describir tanto el LOT como el LOI. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la otra matriz, en el Excel, ¿no? En este Excel de aquí. Miren, dice, bueno, aquí menciona los usos de BIM que se deben de tener, ¿no? Dice, dentro de las fases del ciclo de inversión, yo voy a tener los 28 usos. Los usos que están marcados en verde son los usos principales que nos da el Plan BIM Perú, o bueno, que ha establecido la Guía Nacional BIM. Y por allí tenemos las etapas, ¿no? Elaboración de la inversión, análisis del entorno, proyecto conceptual, proyecto básico, proyecto,
construcción, as-built, cierre de la inversión, provisión, gestión y mantenimiento de activos, ¿no? Miren, entonces se está poniendo un cuadro de doble entrada y describe cada uno de los estados, y con esta matriz nosotros podríamos ir marcando, ¿no? Los usos que se van a utilizar en cada una de esas etapas. Porque recuerden, ¿no? La primera pregunta que tiene que ser respondida por todo esto, ¿cuál es? La primera pregunta que tiene que ser respondida es en qué etapa, qué uso le voy a dar a la información, ¿sí? Esa es una de las primeras preguntas. Otra de las preguntas es quién, ¿cierto? Otra de las preguntas es quién. Pero bueno, vámonos aquí a donde dice nivel de detalle, ¿no? Entonces, en el Excel del anexo A, en el anexo A, dice nivel de detalle. Entonces, este nivel de detalle trae dos ejemplos. Miren, el ejemplo para lo que es una edificación y el ejemplo para lo que es una obra de infraestructura. En este caso, creo que es un puente o los estribos de un puente. ¿Listo? Hacia arriba tenemos lo que es la generación de un poco de teoría respecto de los lots. Recuerden que en el BIM Forum Internacional y en las especificaciones del LOD, ¿no? Internacionales, no se utiliza el lot 1, ¿no? Sino se utiliza el lot 100. Pero para el Plan BIM Perú, que tiene toda la potestad de establecer el esquema nacional, le ha puesto lot 1, ¿sí? Que sería, entre comillas, equivalente al lot 100, ¿sí? Dice, elementos representados de forma conceptual. Entonces, siempre el nivel más bajo de detalle va a ser una definición conceptual. Imagínense que nosotros estamos haciendo arquitectura. Imagínense que ustedes son los primeros arquitectos que están esbozando los primeros trazos del proyecto. A ese nivel se habla de masas conceptuales, de volúmenes, se habla de alturas, ¿no? De la percepción del espacio, de la integración del entorno. Allí yo no necesito muros, allí yo no necesito pernos, allí yo no necesito materiales, solo necesito una forma, ¿cierto? Y ese es el nivel más bajo de detalle que se puede tener. Y aquí lo describe, ¿no? Dice, detalle geométrico. Los elementos BIM son modelados como una volumetría, una masa o un elemento, de forma esquemática para estimar áreas, volúmenes, costos, orientación, entre otros, ¿sí? Es decir, un lot 1 es que no tenemos muros, sino que solamente tenemos realmente formas globales. Puede ser que tengamos muros, ¿sí? Pero se está refiriendo más al nivel de masa conceptual. Si han usado Revit y las masas conceptuales, tal vez eso nos ayude muchísimo. Dice, dimensiones BIM, adecuado para obtener información de las dimensiones del 0D, punto, 1D, 2D y 3D. Ya está. ¿Sí? Dice, ubicación y orientación aproximados. Apariencia, miren, ¿no? Está definiendo los términos que se tenían en la 17412. Bueno, esto no existía, ¿no? En la 17412 esto no existe. Pero sí habla de la apariencia. Se puede considerar transparencias, colores en la superficie para representar los tipos de elementos. Comportamiento. No requiere ingresar información paramétrica. Miren, ¿no? En este nivel, lot 1, no necesito nada de información, solamente necesito una figura, una forma, ¿cierto? Dice, las características de los elementos BIM tienen muy altas probabilidades de cambiar al avanzar el diseño. ¿Qué quiere decir? Que esta información de un lot 1 va a ir modificándose, va a ir mejorándose, va a ir cambiando conforme nosotros vayamos avanzando. Es decir, no es que nosotros vamos a tener esta información y allí va a quedar, ¿no? Porque es un nivel de esbozo, un nivel inicial, es cuando nosotros todavía no estamos seguros de todo, de cómo se va a realizar, ¿no? En cambio, el nivel lot 2, ¿no? Que es un nivel distinto, es un nivel lot 2, ¿no? Ya tenemos un detalle geométrico distinto, más detallado. Dice, los elementos BIM son modelados como un sistema, un objeto o un ensamble, con características de tamaño y de forma genérica, suficiente para medir el largo, el ancho, el alto y el diámetro, y no presenta detalles ni elementos adicionales, ¿sí? Es decir, es un nivel donde yo ya tengo muros, donde yo ya tengo suelos,
y tengo para medir largos, anchos y alturas, pero no tengo un gran nivel de detalle. En las dimensiones es adecuado para el 2D y para el 3D. Vectores y 3D, que son figuras volumétricas, ¿no? Dice, la ubicación es referencial, pero permite analizar ya la interferencia. En un lot 2, yo debo de ser capaz de tener volúmenes colocados correctamente para lograr lo que son la detección de interferencias. Es decir, si ustedes están definiendo un modelo y están en la etapa de coordinación, ustedes no van a pedir pues un lot 350, un lot 4, un lot 5, ¿sí? Lo que pueden ustedes solicitar o lo que pueden ustedes colocar es un lot 2, ¿no? El lot 2 es el nivel necesario para lo que es la coordinación o la detección de interferencias, ¿sí? Y por eso es que debe tener tal vez coordenadas georreferenciadas y una ubicación relativa. Si han visto los modelos de Navisworks, por ejemplo, los modelos de Navisworks ubican o relacionan los modelos individuales, ¿no?, de arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, y aquí es donde nosotros ya vamos a ir utilizando esa información, ¿sí? Apariencia, dice. La apariencia puede ser considerada una transparencia o un color para representar materiales, es decir, no necesito en un lot 2, no necesito agregarle al elemento pues la textura, el color real, no lo necesito. Su comportamiento paramétrico. Se requiere ingresar información paramétrica de nivel a manera parcial. Es decir, puedo tener el ancho de los muros, la ubicación de las tuberías, no necesito mucho detalle, dice, ¿no? Nuevamente nos sigue diciendo las características, ¿no? Uy, ¿por qué no se ensancha? Qué interesante, ¿por qué no ensancha? ¿Está bloqueada? ¿Se puede bloquear las celdas? No se puede. Oh. Bueno, le hago doble clic y entro en ella, ¿sí? A ver. Dice que se puede... Las características de los elementos bien tienen altas posibilidades. Espérense, vamos a ver. Ahí está. Dice, tienen altas probabilidades de cambiar al aumentar el nivel de detalle. Eso es lo que dice, ¿no? Dice que puede considerar ya texturas en los dos, ¿no? Dice, se puede considerar ya transparencias, colores o texturas en la representación de los materiales. Así, tiene razón, ¿sí? Ya se puede ir considerando transparencias, color o texturas. Se puede, dice, ¿no? Se puede ir considerando allí. En un lot 3, que es un lot de repente bastante ya específico, los elementos BIM son modelados como un sistema, ¿no? Tienen objetos o ensambles específicos con características de cantidad, tamaño, forma. Son suficientes para medir el largo, el ancho, el alto y el diámetro del elemento y como una capa de acabados, un muro H, el perfil H de una viga metálica. Es decir, en un lot 1 teníamos un volumen. Aquí podíamos definir el muro de manera sistémica, o sea, como un conjunto. En un lot 3 probablemente ya estemos definiendo los elementos internos, ¿no? Entonces dice, ¿no?, adecuado para obtener información tridimensional. Se ubica ya definitivamente los elementos y se permite analizar interferencias de elementos modelados, igual que lo que se hacía en el lot 2, ¿no? Y la ubicación puede ser de dos tipos, una ubicación absoluta y una ubicación relativa referente a los elementos unos a otros. Si se dan cuenta, allí no ha cambiado mucho, ¿sí? En la apariencia también, colores, texturas, ¿no? Y se representan materiales para identificar cada elemento. Y dice, ¿no?, se requiere ingresar la información paramétrica. Ahora ya debo de tener mucha información. Y dice, las características de los elementos tienen ya pocas probabilidades de cambiar, ¿sí? En un lot 3 ya tenemos una gran certeza. Es decir, ya podríamos estar en la etapa de expediente técnico, probablemente, ¿sí? En la etapa lot 4, o sea, en el nivel lot 4, nosotros ya vamos a tener elementos representados de forma detallada para la fabricación y la instalación, ¿no? La fabricación y la instalación, ¿no? Dice, detalles geométricos.
Los elementos BIM son modelados como un sistema objeto o ensamble con características de cantidad, tamaño, forma, suficiente para medir de forma precisa e incluye elementos de diseño necesarios para la fabricación, instalación, montaje, como piezas, soportes y conexiones. Es decir, cuando nosotros queremos representar las cosas para el constructor, para el ejecutor, para el subcontratista que lo va a instalar, pues estamos solicitando información en un lot 4. Imagínense que nosotros tenemos un hospital, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un hospital y en ese hospital nosotros vamos a tener un montonal de elementos, por ejemplo, equipamientos biomédicos, por ejemplo, este, por ejemplo, el tema de los anclajes de alguna estructura específica, ¿cierto? En esos casos, alguien, ¿no? Un ingeniero estructural, un ingeniero de especialista en la instalación de ellos, tiene que generar esos niveles de detalle y tiene que utilizarlo, ¿no? Para la instalación de todos ellos, ¿no? Ahí está el detalle geométrico. El lot 4 sería bastante difícil de lograr. Si se dan cuenta, es el nivel de instalación, ¿no? Tendríamos que dar muchísimos detalles, ¿no? Entonces de repente nos conviene, o estratégicamente lo mejor sería colocarlo a los elementos que se necesitan. Por ejemplo, si hemos participado en construcción de centros comerciales, sabemos que un tema muy crítico son las barandas, ¿cierto? Todos sabemos que estas barandas que van en las escaleras, que van en los límites, ¿sí? Son especialmente importantes para lo que es la circulación de las personas. Y en esta circulación de las personas nosotros vamos a necesitar que las personas, que los instaladores tengan mucha información alrededor de cómo se instalan estas barandas, porque son específicas, son difíciles, son complicadas. Entonces en esos casos se justifica. Lo mismo tal vez para las escaleras, para la instalación de las escaleras mecánicas, de repente para lo que son las instalaciones de los cuartos de máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego dice, ¿no? Dimensiones BIM. Aquí para el nivel 3D la ubicación sigue siendo la misma. Luego empieza a hablar de lo que es la apariencia, ¿no? La misma apariencia que la anterior. Y dice, ¿no? Se requiere ingresar información paramétrica de manera completa. En todos los otros niveles, ¿no? Desde el nivel 3 era el mismo nivel y aquí era el nivel parcial, ¿no? Comportamiento de información paramétrica. Alex pregunta, ¿no? ¿Y cómo medimos la información paramétrica para el tipo de lot? Imagínense, ¿qué significa información paramétrica, ¿no? La información paramétrica significa esto, ¿no? Imagínense que yo tengo un muro, ¿sí? Yo tengo este muro, ¿sí? Esta información, por ejemplo, puede ser la altura, ¿cierto? La altura es un parámetro, ¿sí? El ancho, el largo, la longitud es otro parámetro, ¿sí? El grosor es otro parámetro, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de una parte de introducción parcial, pues solamente estoy generando los mínimos, ¿no? Lo mínimo que se necesita. Pero si yo voy a ir, esto digámoslo así, esto es un lot 2, ¿cierto? Pero si yo necesito un lot 4, ¿sí? Probablemente en ese lot 4 yo voy a necesitar de repente las aperturas, ¿no? De repente voy a necesitar el nivel de detalle de hasta qué nivel yo voy a tener, qué sé yo, un contrazócalo, ¿cierto? Y voy a tener muchos más atributos, o sea, muchos más parámetros, atributos, ¿no? Que me ayuden a detallar mi modelo o mis elementos, ¿cierto? Entonces en uno dice parcial, parcial significa unos cuantos, la mitad, un cuarto de todos los parámetros, y en el lot 3 y en el lot 4 está diciendo que los necesito todos. Pero como se darán cuenta, esto sigue siendo un poquito ambiguo, ¿cierto? Sigue siendo un poco ambiguo, ¿no? Como abierto a la interpretación distinta entre yo y otra persona, entre el contratista y el supervisor, entre el coordinador y el modelador, ¿cierto? Que son todos los parámetros. Por eso yo sospecho y calculo, ¿no? Que esa lista que nosotros vamos a tener, ¿no? Nos va a ayudar mucho más que solamente dejarlo en lot 3 o lot 4, ¿no? Como dice Alex, ¿no? Oye, ¿cómo medimos? ¿Qué tanta información?
no hay una unidad de medida, ¿no? De qué tanta información voy a tener, ¿no? No es que parcial signifique 20 parámetros y total signifique más de 50 parámetros, ¿no? Eso no lo van a encontrar, ¿no? Es todavía un tema subjetivo, ¿no? Pero bueno, miren, dice, ¿sería el nivel de inteligencia del objeto en el modelado? No existe algo como el nivel de inteligencia del objeto, ¿no? No sé a qué se refiere Alex, no sé de dónde ha sacado ese término, ¿sí? Una recomendación que les puedo hacer, igual que estábamos viendo ayer, ¿no? Y justo se les puso aquí en un ejemplo de falta de estandarización, ¿no? Que lo van a encontrar ahí en Notion, ¿sí? Hay publicaciones que encuentran diferentes términos, ¿no? Lot E, Lot IM, Lot IL, LOA. Justo Víctor lo encontró ayer, ¿no? Y esto nuevamente es otro de esos temas que debemos de evitar, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar todo tipo de publicaciones en internet, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar la publicación que a mí se me ha ocurrido poner y le doy un nombre, ¿sí? Pero la diferencia entre ser un profesional y ser, qué sé yo, eh, uno más del montón, es saber distinguir en qué información sí existe, o sea, qué información sí se puede manejar y qué información no se puede manejar, ¿sí? Los estándares están para respetarlos, ¿sí? Son las normas hechas por personas mucho más inteligentes que ustedes, que yo, con mucha más experiencia, con mucho más bagaje, y por eso, ¿no? Para el sector nacional, ¿no? Se está respetando el LOT y el LOI, ¿no? No nos especifican cuántos parámetros ni cómo medirlo, ¿cierto? Y tampoco deberíamos hacernos referencias a lo que dice una herramienta. Por ejemplo, Alex menciona a Archicad. Perfecto, ¿sí? Aquí nadie está hablando de ninguna herramienta, dense cuenta, ¿sí? Estamos hablando de objetos paramétricos, estamos hablando de atributos, de parámetros, que eso sí está definido en las normas, ¿no? Ojalá tuviéramos, ¿no?, una tabla que dijera, oye, ¿sabes qué? Para el lot 1 nosotros vamos a tener 3 parámetros. ¿Qué parámetros? Largo, ancho y altura. Para el lot 2 vamos a tener 6 parámetros. Largo, ancho, altura, esto no existe, ¿sí? Ustedes, o en realidad el gestor BIM de cada proyecto, tiene que determinar, tiene que recomendar los parámetros, y lo mejor sería hacer un listado, tal vez, ¿no?, de todo esto, ¿no? Sería lo mejor y lo más recomendable, ¿sí? Juan dice, dependería de los entregables, ¿no?, solicitados, qué atributos se necesitan. Les comento esto, ¿sí? Cada vez que hemos tenido que desarrollar un proyecto, ¿no? Yo siempre intento describir en un párrafo lo que se necesita entregar, ¿no? Pero no es muy sencillo. Imagínense cuántos elementos tendríamos que describir, ¿no? Dice, sí existen los objetos inteligentes en BIM. Archicad, nuevamente, ¿sí? No les va a ser muy saludable hacer referencias a una herramienta, ¿sí? Cuando ustedes están hablando de estandarización, lo peor que pueden hacer es decir, Revit lo hace así, Archicad lo hace así, Tecla lo hace así, porque lo único que van a ganar con eso son discusiones innecesarias. Cuando ustedes estén en nivel de gestión, si les interesa esto para un nivel de gestión, ustedes tienen que decir, el estándar del IFC lo hace así, el estándar de la ISO 19650 lo hace así, el estándar del LOT Forum Internacional lo hace así, el estándar de la ISO lo hace así, ¿sí? Lo peor, no les va a ser muy útil ir y sacar cara por alguna herramienta, ¿sí? A mí no me ha sido útil sacar cara por Revit, a nadie le ha sido útil sacar cara por Tecla o por IFC o por Archicad, solamente por los estándares, ¿sí? Solo es una recomendación. Dice Daniela, ¿y qué pasaría si el cliente nos pide información con esos acrónimos no estandarizados? ¿Cómo podríamos hacer? Recuerden, ¿sí? El estándar público está claro. El estándar privado tiene una regla que se llama el libre mercado, ¿cierto? Entonces, lo que sucede, bueno, para que comprendan un poco más de las leyes, ¿cierto? Aquí está el Estado, digámoslo así, ¿sí? Y el Estado tiene sus propias normas, ¿cierto? Aquí están sus normas, ¿sí? Entonces, el sector privado no se rige por todas estas normas. Por algunas sí. Pero el sector privado tiene algo llamado libre mercado, que puede elegir cualquier norma, cualquier aspecto así, ¿no? Completamente libre, ¿sí? Lo que pasa es que en determinado momento esto pasa a ser un nivel de contrato. ¿Y saben qué cosa es un contrato?
el contrato es una ley respetada por las dos personas que firman, ¿sí? Entonces, lo único que podemos hacer nosotros como técnicos, que eso es lo que somos, ¿sí?, es en esta etapa entre la que el privado establece los términos de referencia de sus proyectos, darle recomendaciones de qué estándares utilizar o darle recomendaciones de qué normas, qué estándares respetar. Si ustedes, ¿no?, van a establecer allí que se va a respetar el estándar de Archicad, el estándar de Revit o este documento, perfecto, ¿sí? Luego se debe de generar eso como un anexo al contrato para que sea nuestra base. Y así es como se ha ido trabajando todos estos años, ¿sí? Todos estos años que no ha habido normas ha sido la ley de la jungla. Y en la ley de la jungla todos hemos hecho lo que nos ha dado la gana, y me incluyo, ¿sí? Todos hemos hecho lo que hemos visto por conveniente hacerlo, pero está iniciando una nueva etapa, ¿sí? Y en esta nueva etapa tenemos documentos estándares que nos permiten hacer todo esto. Entonces, ¿saben qué hace un gestor de proyectos? El gestor de proyectos instruye, ¿sí? Instruye al que lo contrata, instruye a los que son contratados. El gestor de proyectos es un experto y un experto no puede estar dando únicamente su opinión. El experto conoce de normas, conoce de buenas prácticas, conoce de estándares, conoce de leyes, conoce de todo, ¿sí? Entonces, obviamente, no todo lo que nosotros recomendemos como expertos, como gestores, como instructores, va a ser recogido, porque el cliente tiene la potestad de tomar sus propias decisiones y firmar el contrato con los términos que le dé la gana, ¿sí? Eso es en el sector privado. En el sector público tenemos que respetar las normas que estén establecidas. Si no hay normas establecidas, ni siquiera las podemos usar. Es ilegal, era ilegal hacer BIM hasta que empezaron a hacerse las normas BIM nacionales. Hasta antes del 2018, hacer BIM era prácticamente ilegal en el sector público, ¿sí? Ese es un tema bien interesante, ¿sí? El tema del marco normativo vigente, ¿sí? Víctor dice, la herramienta no es la que define nombres, términos y procesos, son las normas. Así de simple, ¿sí? Las herramientas no definen nada, ¿sí? Las herramientas están allí como una propuesta, ¿no? Es como yo, la empresa HHHH, soluciono este problema, perfecto, ¿sí? Pero las normas son las que dicen realmente qué nombres van a tener las cosas, ¿sí? Y las herramientas se tienen que ir alineando poco a poco a las normas. Por eso es que Revit, tarde o temprano, se va a tener que alinear a lo que dice IFC, ¿cierto? Archicad, por ejemplo, tiene mucha ventaja porque ya tiene esa estructura, la estructura de datos del IFC, ¿no? Entonces probablemente tenga una ventaja competitiva respecto al Revit si hablamos de temas normativos, ¿sí? Porque ya tiene un estándar de nombres, ¿no? Listo. Muy buenos puntos, ¿sí? Gracias por la participación, si no esto sería muy aburrido. ¿Listo? Miren, el nivel número 5, el lot número 5, dice, ¿no? Los elementos BIM representan el tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación, cualquier otra información relevante del proyecto terminado. Es decir, el lot 5 simplemente es la representación de los elementos como se han construido, ¿sí? Entonces solamente puedo tener un lot 5 luego de que yo he construido o en la etapa de entrega, ¿sí? Dimensiones del BIM, se desarrollan las 3 dimensiones y dice, las características de los elementos BIM reflejan el estado actual fidedigno del proyecto terminado. Miren, ¿no? Esa nota nos ayuda muchísimo, tal vez, ¿sí? Esta nota nos empieza a hablar, ¿no? Nos empieza a hablar de lo que sería, ¿por qué no me deja expandirlo? Pero bueno, nos empieza a hablar de que aquí todo es variable. De que aquí es menos variable. De que aquí ya tengo un diseño definido. Y aquí en la ejecución es muy improbable que varíe. Y aquí ya no va a variar, pues, porque ya está construido, ¿cierto? Entonces, lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5 es el avance, ¿no?, que yo voy a tener durante el proyecto, durante el avance del propio proyecto, ¿no? Y acá abajo hacen un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo hacerlo con muros. Y si se dan cuenta, esto está sacado o alineado a lo que tiene el lot, la especificación del BIM Forum, ¿no? Para lo que es el nivel de detalle, ¿sí? Entonces, miren, en un lot 1, ¿sí?, para representar un sistema drywall, ¿no?, un sistema de muro seco, un sistema tabla roca, si son de otros países, ¿sí?,
Dice, los muros se representan como un único conjunto manteniendo el espesor aproximado, los diseñados y las ubicaciones son flexibles a las modificaciones. Miren, entonces allí, a pesar de que yo estoy haciendo un sistema drywall, no tengo la representación de los parantes, no tengo la representación de qué sé yo, ¿no? De los materiales que se van a utilizar. De repente sí lo voy a tener en el nombre o en la descripción. Tengo un nivel de detalle de manera conceptual, ¿no? Yo le defino que esto es un muro de drywall, pero nada más. Miren, en lot 2 los elementos deben ser representados correctamente de forma geométrica. Es más, miren, aquí todavía el espesor es aproximado. Podríamos tener, qué sé yo, un espesor de 10, un espesor de 12, un espesor de 15, qué sé yo. Dice, ¿no? Los muros son diferenciados por el tipo de material. Cuando hablamos de drywall o de tabla roca, ¿no? Tenemos el muro normal, el muro resistente al fuego, el muro resistente a la humedad, según el lugar donde se coloque. Y aquí yo debo de especificar qué tipo de muro es, ¿cierto? Aquí solamente defino son muros de drywall, ¿sí? Porque en el lot 1 no me interesa, mi objetivo en el lot 1 no es detallar un plano, no es detallar cómo voy a construir, ¿cierto? En el lot 1 yo solamente quiero representar la forma, nada más, ¿no? Quiero saber que aquí hay un muro, ¿no? En el lot 2, por lo menos yo ya necesito el nombre, ¿no? Dice, los muros son modelados considerando el espesor aproximado en sus componentes, como por ejemplo las estructuras metálicas, aisladores, acabados, planchas de yeso, y la apariencia considera colores para representar el material, ¿sí? Eh, Seguramente cuando han hecho de repente algún proyecto de un pasadizo, ¿no? Se han dado cuenta de la necesidad de identificar cuáles son los muros que son resistentes al fuego, porque obviamente cuestan más, ¿no? Es más, a veces los resistentes al fuego, para agregarle resistente al fuego, le ponemos en vez de una tabla, le ponemos dos, ¿no? Para aumentarle 1 hora, 2 horas, 3 horas de resistencia al fuego, como mandan nuestras normas de seguridad, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es tener un color para representarlo, ¿no? Miren, ¿no? El lot 1 no le interesa nada, tal vez el nombre, y en el lot 2 sí me interesa determinar las tipologías, ¿no? Y gráficamente poder considerar el material. En un lot 3, dice, ¿no? Los muros son definidos considerando el espesor de sus componentes, ¿no? Asimismo considera detalles ornamentales como zócalos y contrazócalos. Miren, entonces, en un lot 3 yo voy a tener gráficamente, ya voy a tener gráficamente los detalles constructivos o los detalles de acabados, ¿no? El enchapado de mayólicas y porcelanato son representados según la dimensión y con las divisiones, y la apariencia considera texturas para representar el material. Antes no había texturas. Aquí decía, se puede, ¿no?, considerar las texturas, pero no es necesario, ¿sí? En este lot 3 sí se considera, ¿sí? Sí se considera en este caso. En un lot 4, que si se dan cuenta, tiene la especificación detallada para la fabricación e instalación, yo debería de tener el steel frame, ¿no? Que es el nombre que se le da a todos estos elementos internos, ¿no? Dice, las estructuras metálicas o de madera son modeladas considerando la medida de los perfiles y las aperturas se modelan considerando dimensiones específicas. Asimismo se consideran sujetadores, accesorios, la apariencia considera texturas para representar el material, ¿no? Eh, yo he visto muchos proyectos en los cuales se pide un nivel de detalle sumamente alto para todo esto. Es más, ¿sí? En el aeropuerto de Lima, yo estaba involucrado justo en esta partida, en la partida de los muros, ¿no? Y les comento que había un nivel totalmente específico, ¿no? Y les decían, les pedían a las subcontratistas de drywall, les pedían a las subcontratistas de drywall esto específicamente, les decían, ¿sabes qué? Quiero un detallado de todo esto, ¿no? Y había una discusión, ¿no? La discusión de si realmente necesitas eso para poder pasar a ser... No, yo sí lo necesito. ¿Por qué? Porque luego voy a hacer una perforación en el aeropuerto, ¿sí? Y yo necesito saber específicamente dónde están los parantes. Miren, ¿no? En un aeropuerto, lo difícil que debe de ser necesitar tener un nuevo cable, un nuevo elemento, ¿sí? Y el steel frame que se utilizaba no es el steel frame tradicional que nosotros tenemos en el uso comercial o en el uso doméstico, ¿sí? Entonces el steel frame que ellos tenían muchas especificaciones complejas.
No sé si han visto, pero por ejemplo, por temas de radiocomunicaciones, en los aeropuertos se tienen mallas, ¿no? Mallas aterradas, ¿no? Que especifican muchísimo este comportamiento, ¿sí? Entonces al comienzo yo me decía, oye, ¿por qué piden un lot tan alto para algo tan sencillo, ¿no? Y el mismo subcontratista del aeropuerto me dijo, no, de verdad sí lo necesitan, ¿no? Porque cuando a mí me contraten para hacer una modificación, yo necesito el plano de dónde están específicamente para hacer los cortes correctamente y hacer más rápido el mantenimiento. Y yo dije, wow, sí, en realidad en algunos casos, dependiendo de la complejidad del edificio o del tipo de edificio, es necesario. Pero les pregunto, o sea, ¿ustedes lo harían para una casa? ¿Ustedes lo harían para un edificio comercial? Yo, por ejemplo, no lo haría, ¿no? Yo no lo haría, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es una pregunta complicada y compleja, porque dense cuenta, darle un nivel LOT 4 hace que se encarezca mi diseño, ¿cierto? Yo voy a tener que cobrar por hacer este nivel de detalle, ¿no? Voy a tener que ocupar computadora, licencia, tiempo, modelador, etcétera, etcétera. Y sobre todo, si se dan cuenta, no me sirve de nada si no llego a un lot 5, ¿cierto? Si no verifico que en campo, ¿no? Se haya construido tal y cual yo lo planteé, ¿cierto? Entonces, miren, ¿no? Necesito un supervisor, necesito una persona que replantee lo que se ha planteado y todo una jarana. Solamente hacer esto, si se dan cuenta, debe de costar el doble o el triple de hacer muros a este nivel de detalle. ¿Sí? Y si ustedes pues tienen a un cliente que lo va a pagar, pues háganlo, ¿no? Yo no creo que tenga nada de malo, ¿no? Pero si ustedes tienen el tiempo, tienen las computadoras, tienen las personas para hacerlo, ¿no? Es toda una discusión. Eh, Pedro Pardo, ¿no? Dice, bueno, el ingeniero Pardo dice, puede ver que hay proyectos donde solicita el lot 350, pero estaría definido entre los dos, ¿no? Entre el lot 300 y el lot 400. Lo que sucede es que en el otro estándar pasado, ¿no? En el estándar de lo que es el, el lot, ¿dónde está? Ay, chupis, creo que no lo tengo a la mano. En el estándar del BIM Forum, ¿sí? En el estándar del BIM Forum se tenía un lot 350, ¿sí? Existía ¿cómo se llama? El lot 350 y el lot 350 era el necesario para los planos. O sea, los planos tenían un lot 350, ¿no? Existía, ¿no? Existía antes ese esquema, ¿no? Que era el lot 350 para los detalles, ¿no? Dice, ¿podría haber diferentes tipos de lot para las especialidades en un solo proyecto? Alex está precisamente por el camino correcto, ¿sí? Miren, eh, vamos a llegar a esa discusión, ¿sí? Dejemos esa pregunta de Alex un poquito más adelante, ¿sí? La verdad, eh, allí está el meollo de todo esto, ¿sí? El meollo de verdad yo necesito definir el lot para todo mi proyecto o voy a tener diferentes lots en diferentes etapas o de repente mis propios elementos dentro van a tener diferentes lots. Ahorita vamos a llegar a esa pregunta, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta por qué los estándares internacionales están moviéndose, ¿no? Un poquito. Miren, para un proyecto de infraestructura vial, en este caso para un viaducto o para un puente, podemos hacer la misma representación, ¿cierto? A un nivel conceptual se genera un modelado de las bases, de las curvas, del modelo esquemático y se considera ubicaciones bases en las coordenadas para lo que sería un nivel esquemático de un puente. En un lot 2, ¿no? Los elementos se representan de forma geométrica y se contiene la geometría aproximada con pilares, vigas, rampas, ¿no? Considerando la forma y la dimensión aproximada. Los acabados son representados con colores y se podría representar con texturas en caso de que los requisitos de la inversión lo soliciten. Generalmente, los puentes o los viaductos, ¿no? Pues necesitan una representación, un nivel de presentación para convencer al pueblo, para convencer al alcalde, ¿no? Probablemente allí esté nuestro lot 2, ¿sí? Pero cuando nosotros ya estamos haciendo expediente, o sea, diseño detallado, necesitamos como mínimo un lot 3. Y dice, el modelo contiene una geometría definida, ya no tengo medidas aproximadas,
Tengo pilares, vigas, rampas, losas, asimismo como la información precisa. Se modelan las disciplinas involucradas, se consideran elementos de refuerzo estructural como varillas, estribos, y para realizar simulaciones de análisis relevantes, los acabados se representan por materiales con textura. Miren, entonces en un lot 3 yo ya tengo los refuerzos estructurales, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo y especificando este lot, ¿no? En un lot 4 ya voy a exagerar, ¿cierto? En un lot 4 yo voy a ver fabricación e instalación y seguramente debería de ver un nivel de conexiones, ¿no? Debo de tener uniones y conexiones metálicas eh, agregándolo al nivel anterior, ¿cierto? Y el lot 5, como siempre, es la representación en campo, ¿no? Se representa el tamaño de la ubicación del proyecto terminado, ¿sí? Entonces es una escala, ¿no? Del lot 1 al lot 5, según lo que manda nuestro plan BIM Perú, ¿cierto? Es una especificación, ¿sí? Listo. Antes de pasar a la pregunta de Alex, porque quiero pasar a la pregunta de Alex después de hablar del nivel del LOI, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta respecto del LOD, ¿sí? Respecto de lo que es el nivel de detalle, el nivel gráfico. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Alguna consulta que tengan, por favor? Ya. Vámonos entonces a la otra parte, ¿no? A la parte del LOI, ¿sí? Entonces, así es como yo determino el nivel de detalle y luego yo puedo determinar el nivel de información, ¿no? Frank pregunta, ¿no? ¿Por qué el BIM Forum ya no considera el lot 500? Justamente ayer estábamos resolviendo esa pregunta, ¿no? A ver, está por aquí. A ver, ese está en el LOIN, ¿sí? Aquí. El, el BIM Forum Internacional, ¿sí? Pone, ¿no? Desde el 100 hasta el 400. Y dice aquí claramente, ¿sí? El lot, la especificación del lot no figura un lot 500 desde que el lot 500 representa la verificación en campo y no es una indicación de progresión o de un mayor nivel de nivel geométrico. O sea, no significa que en el lot 500 yo voy a hacer más detalle. No, no. El lot 500 solamente es el lot 400 o el lot 300 o el lot 200, pero verificado en el campo. Punto. O sea, el lot 500 es la verificación en campo de las dimensiones, de la especificación, de las conexiones que yo he planteado, ¿sí? Entonces no es un nivel gráfico adicional, solo es un nivel de lo verifiqué en el campo, punto. Por eso es que desde hace algunos años el BIM Forum ya no coloca el lot 500 como un nivel de detalle gráfico adicional, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Listo? Eh, Ahora sí, vayámonos a la última parte, ¿no? La parte del LOI. Miren, para determinar el LOI, ¿no? Tenemos que entender la teoría, ¿no? En el LOI dice, ¿no? Primero, hay el LOI 1, que es suficiente información para la identificación y la prefactibilidad. Miren, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de nivel de detalle, sino estamos hablando de etapas del ciclo de acceso, del ciclo de vida, ¿no? Dice prefactibilidad, ¿no? Factibilidad, diseño, construcción y un LOI 5 que dice que hace referencia a lo que es gestión de activos, ¿no? O operación y mantenimiento. Miren, un nivel de prefactibilidad
hace que nosotros identifiquemos los elementos de manera referencial, como con el nombre. Dice, los elementos bin contienen información que describe el tipo, las características, las condiciones espaciales que debería considerar el diseño. O sea, no es una información muy específica, porque yo no necesito tanta información. Estoy en una etapa de prefactibilidad. ¿Qué significa prefactibilidad? Significa, todavía no he tomado la decisión de que este proyecto se vaya a ejecutar. Entonces, como todavía no he tomado esa decisión, yo solamente necesito un nivel de detalle muy bajo o un nivel de información muy bajo que solamente me permita tomar decisiones, ¿no? Que más adelante seguramente se va a tener en cuenta para la factibilidad, para el diseño, ¿no? Describe la intención del diseño, ¿no? Y no contiene parámetros con valores técnicos. Fíjense, ¿no? Es un LOI 1 está muy relacionado al LOT 1, si se dan cuenta, ¿no? No es muy grande la información que nosotros vamos a tener allí, ¿no? En el LOI 2 dice información suficiente para investigar la factibilidad, ¿no? Dice identificación general como el nombre, el tipo y la categoría, dice, ¿no? Los contenidos de información, los elementos bin contienen información general de las propiedades técnicas que pueden ser basadas en normas, estándares de diseños relacionados. ¿Sí? Aquí ya tengo información general, ¿no? Que ya pueden ser información de normas y información de estándares, ¿no? Dice, indica las propiedades generales que cumplen con los requisitos de diseño. Miren, aquí estoy en prefactibilidad y aquí estoy en factibilidad. Para el sector público eso significa, aquí estoy estudiando si esta inversión se va a llevar a cabo y en esta de aquí, ¿no? Estoy estudiando si es que realmente voy a llevarlo a un nivel de diseño, ¿sí? Digamos, esto es un estudio somero, esto es un estudio más profundo, pero recién el estudio detallado se va a dar en un LOT 3, ¿no? En un LOI 3, ¿no? En esta identificación de los elementos se hace una identificación específica como el nombre, el tipo, la categorización, códigos y sistemas de clasificación nacional e internacional, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de Omniclass, de Uniclass, ¿no? Entonces, en LOI 3, yo no solamente he identificado el nombre, tampoco he puesto el tipo y la categoría, sino que aquí yo ya tengo una codificación, o lo que nosotros conocemos como una WBS, ¿cierto? Una estructura de trabajo o un desglose de estructura de trabajo, ¿no? Dice, los elementos bin contienen información detallada y varios estimados de propiedades técnicas. Puedes utilizar metadatos, atributos, parámetros para procesar información como costos, rendimiento, análisis, condiciones medioambientales, entre otras, ¿no? Miren, esta información está apuntando a los diseños. No solamente hay un diseño, ¿no? Hay muchos diseños. Existe el diseño eléctrico, existe el diseño de ventilación, existe el diseño estructural, el diseño arquitectónico, el diseño de seguridad, ¿no? Entonces yo debo de tener la suficiente información para cumplir con algunos o todos estos diseños, ¿no? Y aquí ya tengo especificaciones técnicas que cumplen, ¿no?, con las propiedades generales del elemento. El LOI 4, ¿no?, es para construcción. Se identifica muy específicamente los elementos, incluyendo marca y modelo. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Imagínense que yo voy a hacer aire acondicionado, ¿no? El aire acondicionado depende de ciertos equipamientos, equipos mecánicos. Entonces, en un LOI 3 yo necesitaré sus dimensiones y todo lo demás. Pero en un LOI 4, ¿no?, yo voy a necesitar especificaciones de a quién lo compro, de qué marca tiene y qué modelo voy a tener. En un diseño probablemente yo tenga, ¿no?, la capacidad del elemento, las dimensiones aproximadas del elemento, pero en el LOI 4, cuando yo tengo marca y modelo, voy a tener medidas exactas, ¿cierto? Dice, los elementos bin contienen información definida para la compra del activo del proyecto. Entonces el LOI 4 es cuando yo ya he decidido, y seguramente le corresponde nuevamente al contratista, ¿no?, o al subcontratista especializado, cuál es el activo, cuál es el elemento, cuál es el equipo específico que yo voy a comprar.
Nuevamente se puede utilizar metadatos, atributos, parámetros para proporcionar información específica para los datos de la fabricación, para el costo, para la seguridad, para la salud, ¿no? Dice, y aquí ya debo de especificar, tener especificaciones técnicas que el proveedor, ¿no? Recuerden que cuando ya tengo marca y modelo, yo ya tengo un datasheet o las especificaciones técnicas, las cuales cumplen con las propiedades generales del modelo. Recuerden que el objetivo es que haya cumplido con lo que el diseño nos manda, ¿no? En el OI 1 puedo tener un nombre, en el OI 2 puedo tener nombres y una clasificación sencilla, pero en el OI 3 yo ya tengo una codificación y todos los parámetros para diseñar, ¿no? En el OI 4 yo ya no estoy viendo más que otro tema de la compra del elemento, ¿no? Juan dice, luego te denuncian por direccionar. Bueno, en el OI 3 no debemos de especificar marca y modelo, ¿sí? Al sector público, poner marca y modelo a nivel de diseño, a nivel de expediente técnico, es direccionamiento. Pero en el OI 4 estamos hablando de ejecución. Cuando yo como contratista, yo ya he sido adjudicado con el proyecto, yo tengo que resolver el problema, ¿no? Para este diseño, yo qué equipo voy a comprar, ¿no? Entonces aquí ya es un nivel distinto. Y dice, ¿no? El OI 5, ¿no? El OI 5 dice, hay información suficiente para la gestión de activos. Dice, aquí debo de especificar, ¿no?, el código del activo utilizando formatos de intercambio de información como el OpenBIN según requiera el sistema de gestión de activos, ¿no? Aquí podríamos empezar a mencionar a nuestro amigo COBIE, ¿no?, que seguramente se va a relacionar porque el OpenBIN habla de IFC y el COBIE es un subsegmento del IFC, ¿no? Dice, los elementos contienen información específica del activo que requiere mantenimiento. Asimismo, se generan documentos relevantes para la gestión de activos, como manuales de mantenimiento, funcionamiento, especificaciones técnicas, informaciones requeridas para lo que es los requisitos de AIR. Dice, las propiedades específicas que deben de transferirse a una base de datos de activos. Miren, ¿qué les parece, no? LOI 1, LOI 2, LOI 3, LOI 4, LOI 5. Aquí casi no estamos hablando de dimensiones o de formas o de colores o de texturas, ¿no? De lo único que estamos hablando es de qué información debo de satisfacer en cada una de estas etapas, ¿no? Y aún así sigue siendo ambigua, ¿no? Aún así. Dice documentos de apoyo, ¿no? Los documentos de apoyo proporcionan información relevante de sistemas o elementos que pueden ser asociados a diferentes niveles de información y con los cuales, dice, ¿no? Como por ejemplo fotografías, imágenes, bocetos, esquemas gráficos, informes, especificaciones, manuales de instalación, manual de operación. Dice, formas para la asociación de documentos al modelo de información, dice. Los documentos son insertados dentro del contenedor de información. En particular, estoy en contra de todo eso, ¿no? Porque lo que hace eso es aumentar, ¿no?, el tamaño de nuestro trabajo, ¿no? Perdón, el tamaño de nuestros contenedores, ¿no? Lo que debería de existir, y eso sí es una muy buena práctica de todo esto, es insertar una URL, ¿no? Insertar, como dice ahí, ¿no?, una dirección web, ¿no? Dice, ¿no?, los documentos son vinculados en los elementos dentro de contenedores de información a través de URLs, dice. Los documentos son anexados al contenedor de información y referencian a los elementos bin a través de códigos o nombres para identificarlos. Miren, ¿no? Hay tres formas de documentar, ¿no? Insertar el documento dentro del archivo, ¿sí? Relacionarlo. No me parece recomendable. Tener URLs, o sea, direcciones, donde colocar el contenedor. Perfecto. Otra es hacer una estructura, ¿no?, donde al contenedor se le pueda referenciar mediante códigos y nombres los otros documentos. Por ejemplo, ¿no?, imagínense que ustedes compran ese aparato de aire acondicionado que les ha costado $20,000, imagínense, ¿sí? Obviamente este aparato
tiene un documento de manual de operación, tiene un documento de manual de instalación, tiene un documento por ejemplo, de la garantía, tiene un documento de boleta, de factura, tiene una guía rápida de uso, ¿cierto? Todos los equipos, desde una televisión hasta un equipo muy complicado, van a tener diferentes tipos de documentación. Si ustedes lo suben al modelo, porque es posible, ¿no? Yo lo puedo subir al modelo como un PDF, pues están haciendo, por ejemplo, algo innecesario, ¿sí? Lo que puedo tener es una estructura web, digámoslo así, donde tengo el enlace directo al fabricante donde va a estar la URL. Perfecto, ¿cierto? La URL o la dirección web. Y la agrego al modelo. Eso es algo bastante recomendable. El problema es que de vez en cuando las páginas web cambian sus direcciones, ¿no? Entonces cuando uno cambia sus direcciones, los vínculos se rompen. Y eso me ha pasado, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Que se pierde una dirección. Lo mismo pasa en los proveedores, ¿no? Entonces por eso probablemente lo mejor sería, ¿no? Descargar, ¿no? El elemento y codificarlo, ¿no? Tener una codificación para los manuales de operaciones, para los manuales de funcionamiento, para las guías rápidas, y agregarlo como algo más dentro del contenedor que esté también disponible en el entorno de datos comunes, ¿no? Pero miren, ¿no? Todos estos datos son la documentación. Recuerden que el día de ayer, cuando nosotros estábamos hablando de específicamente del estándar desde 7817, ¿recuerdan? Aquí había un cuadro que decía, ¿no? Oye, vamos a tener información geométrica, que ese es el LOT, ¿no? Información alfanumérica, que es el LOI, ¿cierto? Pero también la documentación, que es ese conjunto de documentos. Recuerden que la información geométrica solamente puede ser de 3 dimensiones y pues especificamos el detalle, las dimensiones, la ubicación, la apariencia, el comportamiento paramétrico, si es absoluto, relativo, simbolístico, si ha sido parcialmente o completamente o no ha sido requerido, ¿no? Miren, este cuadrito es el resumen, ¿no? De lo que es el nivel de información necesario. Listo, sigamos viendo hacia abajo. Aquí hay un ejemplo precisamente del sistema drywall, del mismo elemento que se analizó hace un rato para la información gráfica. En la información gráfica, ¿no? Tengo un LOI 1 que dice: suficiente información para la prefactibilidad. Aquí solamente me interesa muros, ¿sí? Dice, los muros que rodean al área técnica de un piso de oficinas deben de tener la clasificación de fuego adecuada, la resistencia estructural para sostener las unidades ancladas y el aislante acústico para evitar que el sonido de los equipos llegue a las oficinas, ¿sí? Entonces, a un nivel de prefactibilidad yo defino los muros y un poquito los describo a nivel muy muy básico. A un LOI 2, yo dentro del nombre voy a especificar que el muro es un muro de drywall con una característica, ¿no? La característica cortafuego. Contenido de información probablemente sea el mismo que el anterior, pero le agrego, ¿no? La resistencia al fuego y ya doy especificaciones de cómo va a ser construido o qué tanta resistencia vaya a tener. Resistencia al fuego, 1 hora. Resistencia a perfiles de acero, aislamiento acústico, 50 decibelios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el LOI 1 solamente he especificado que es un muro, pero en el LOI 2 ya le estoy dando, dentro de los parámetros, dentro de la información, muchos más detalles. En el LOI 3 la denominación ya empieza a colocar más características, ¿no? Como dice, resistencia al fuego 120 minutos, ¿no? Dice, resistencia al fuego, las placas de yeso están diseñadas con muros cortafuego en áreas donde se necesita cumplir un RF 120. Aislamiento acústico, aislación acústica de fibra de vidrio de 50 milímetros de espesor. Revestimiento, placa de revestimiento de yeso de 19 pulgadas o 3/4 de pulgada, ¿sí? Refuerzo estructural, montante de acero galvanizado de 90 por 30. Ya aquí yo ya soy mucho más específico respecto de los datos o respecto de la información interna, ¿no? Porque ya aquí yo estoy diseñando, ¿no? Las montantes serán separadas por 0,60 a cada eje, dice, ¿no? Entonces ya tengo más información. En el LOI 04, ¿no? En el LOI 04 tengo la información para la construcción. Dice,
tabique de drywall cortafuego RF120 en base a las especificaciones del proveedor. Resistencia al fuego. Las placas de yeso están diseñadas para muros cortafuegos en RF120. Aislación acústica de vidrio de 30, ¿no? De fibra de vidrio, ¿no? Refuerzo estructural. Miren, si se dan cuenta, en este caso, entre el OI 3 y el OI 4, simplemente estamos agregando los detalles de cada uno de los proveedores, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser que entre proveedor y proveedor haya ligeras variaciones. Y eso es lo que tengo que agregar. El OI 5 dice, ¿no? En el OI 5 yo debo de tener un código de activo, debo de establecer una vida útil promedio y la fecha del inicio de la garantía y agregar en operación el manual de operación y mantenimientos para muros, ¿no? Probablemente. Documentos de apoyo, por eso, ¿no?, le han puesto la documentación. Aquí yo necesito bocetados, dibujos y esquemas. En el OI 1, ¿cierto? En el OI 2 puedo tener fotografías e imágenes. En el OI 3 no se requiere otro documento. En el OI 4, especificaciones técnicas, manuales de instalación de cada proveedor. Y en el OI 5, especificaciones técnicas y manuales de instalación, ¿sí? Luego dice, formas para asociar el documento. Los documentos son insertados dentro del contenedor. Los documentos son insertados dentro aquí no hay, en el OI 3 no hay documentos. Aquí en el OI 4 y 5 se les ha agregado como una URL. ¿Sí? Entonces, así es como están definiendo el LOT y el OI, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Tenemos que hacer el trabajo de especificar todo esto, tal vez para cada una de nuestras partidas o para cada una de las cosas que a nosotros nos interesa, ¿no? Y tener un estándar de LOT, LOI, ¿no?, para nuestro proyecto o tal vez para el país, ¿no? Alex dice, según se ve en el instructivo hay que tomarse un buen tiempito. Así es, hay que tomarnos un gran tiempo para determinar el plan de ejecución BIM, ¿no? El plan de ejecución BIM privado era bastante sencillo, ¿no? O sea, hacíamos cosas, poníamos cosas, tal vez hasta referenciales, ¿no? Es más, ¿no?, como no había una norma para hacer planes de ejecución BIM, pues algunos elegían ponerlo en un formato, otros en otro formato, y no había, como les decía, ¿no? Había una regla, una ley de la jungla, ¿no? Pero ahora, para el sector público, nuestros formatos son muy específicos, ¿no? Muy, muy específicos. Si ustedes se van a la página del Plan BIM Perú, ¿sí?, en la página del Plan BIM Perú, ustedes van a encontrar la parte de los recursos, y en la parte de los recursos quiero que se vayan a descargar el instructivo en Excel del formato TIDP, que es el formato 9, que creo que tiene de letra F o J, ¿sí? Entonces váyanse al formato J. 2023, ECD, talleres, aquí está Loin, el formato J, ahí estaba, sí lo tengo, ¿sí? Y lo voy a abrir. Ya. Y miren, en realidad donde nos interesa más o es más complicado, ¿no?, es aquí. El formato número 9 es el registro del programa del desarrollo de información de una tarea, o el TIDP, ¿sí? En el TIDP. Se llama en inglés Task Information Delivery Plan, ¿no? El TIDP es el programa del desarrollo de información de una tarea. En la traducción lateral sería programa de desarrollo de información de una tarea. Sí, está bastante similar. O el plan, ¿sí? Y miren, tiene una extensión muy larga. Pero lo que llama la atención es que allí es donde está el LOT y el OI. ¿Ven? El LOT y el OI. Entonces, en la primera pestaña nos muestra el formato y la segunda pestaña nos muestra un ejemplo. ¿Qué les parece si vamos al ejemplo? Miren. Este es un ejemplo de los elementos que yo voy a tener, ¿sí? Miren, entonces, me dice, mi primer entregable, ¿no?, mi primer entregable, que en sí es un contenedor de información, tiene un código o un número de referencia, el A00. Mi primer entregable es el modelo de arquitectura, ¿no? El modelo de arquitectura tiene una descripción, el modelo 3D de arquitectura.
es aplicable si tuviera un paquete. En este caso no aplica. ¿En qué formato lo voy a entregar? Lo voy a entregar en IFC versión 2x3. ¿Sí? Formato de la lámina. En este caso no es una lámina. El modelo no es una lámina, no es un plano. Más adelante va a haber planos. Y voy a tener una escala. El modelo no tiene escala. ¿Sí? Y aquí yo voy a tener las especificaciones de la codificación. El código de la inversión, el autor, el volumen, el nivel, el tipo de documento, la disciplina. Por ejemplo, en el tipo de documento, M3 significa modelo 3D, ¿no? Disciplina, arquitectura, número 0. Y la descripción, modelo de arquitectura, código de estado S3, ¿no? Perfecto, miren. La nomenclatura total de mi elemento va a ser esta, ¿no? 73, 66, 11, PA, A1, ZZ, M3, A00, que se puede generar de aquí completamente. ¿Ven? Entonces, así es como funciona el Plan BIM Perú, ¿no? En el Plan BIM Perú vamos a tener toda una nomenclatura, todos unos estados, y cada uno de ellos hay que estudiarlo, ¿no? Cada plantillita hay que estudiarlo, ¿no? Ahora, miren, se puede establecer quién es su información previa. En este caso, el modelo no tiene una información previa, aunque yo consideraría que sí debería tener como previa la topografía. Entonces, miren, en los PIRs se han desarrollado los hitos de la inversión. El primer hito dice modelado de información básico de la especialidad de arquitectura y estructuras. En el hito número 2 dice modelado de información específico de todas las disciplinas. En el hito 3, estimación de las cantidades y los presupuestos, ¿no? Y en el hito 4, análisis de rendimiento. Y en el hito 5, visualización 3D. Entonces tengo 5 hitos. Para el primer hito, ¿no? Mi entregable, que es el modelo arquitectónico, va a tener un LOT 2 y un LOI 2. Miren, ¿no? Cómo reducimos y simplificamos todo lo complicado que es definir el alcance en un LOT y un LOI 2. Y aquí me voy a la pregunta que hizo Alex, ¿no? ¿Podría haber diferentes tipos de LOT para las especialidades de todo un proyecto? Sí. Cada especialidad, arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, tiene un LOT 2. Un LOT distinto y un LOI distinto. La pregunta es más complicada ahora, ¿sí? ¿Ustedes creen que todas las categorías o las clasificaciones de elementos que están dentro de un modelo, dentro de la arquitectura, van a tener el mismo LOT y el mismo LOI? ¿Qué dicen ustedes? O sea, esto aquí lo estamos especificando a nivel de todo el modelo, ¿cierto? Todo el modelo es LOT 2 y todo el modelo es LOI 2. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿O que yo necesito especificar por partida, por tipología, digamos, los muros, ventanas, puertas, con un LOT y un LOI dentro de cada modelo? ¿Qué consideran ustedes? ¿Es suficiente colocar un LOT y un LOI, eh, ¿cómo se llama?, para todo el modelo? ¿Qué consideran ustedes? A ver, Víctor, ¿usted qué dice? De hecho, Cristian, como para aportar, no sé si han tenido la oportunidad de revisar el estándar chileno. Ellos han generado una serie, un sistema de matrices que a primera vista puede parecer un poco complejo, pero tiene el objetivo de diversificar todo este tema de la definición del alcance según el tipo de modelo, ¿verdad? O más bien el tipo de especialidad dentro de los diferentes tipos de etapas, ¿verdad? Que los modelos van a ir avanzando de información, pero también ajustado para cada una de las categorías que van a estar presentes dentro de los modelos. Entonces, los chilenos, ¿verdad? Han determinado de que no hablamos de un lot para el modelo, sino que hablamos de un lot para el elemento dentro del modelo y que, no, que en un modelo estos elementos van a tener distintos tipos de niveles de alcance de información. Por ejemplo, una columna puede ser 3, un muro puede ser 2, una rejilla puede ser 2, porque los elementos en sí mismos pueden contener cierta cantidad de información, pero no todos van a contener la misma y no todos van a tener la mayor o la más cantidad posible de información que puedan contener ellos. No sé si me expliqué, pero por ahí va la idea, ¿no? Gracias, Víctor. Y concuerdo con usted, ¿no? Y también concuerdo con lo que dice Alex, ¿no? Alex dice, no se puede por la complejidad. A ver,
todos dijéramos, oye, esa es la complejidad, ¿no? Justo ayer Ronnie encontró esto, miren. Se los paso a ustedes para que lo tengan como referencia, ¿sí? Ayer en el taller de Covie estuvimos hablando de cómo se presenta la información, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es Airtable, ¿no? Y Airtable es una base de datos, ¿ya? Y miren, aquí esto es un ejemplo de un EIR. Entonces, en el EIR, miren, ¿no? Uno tiene que ir inventariando toda la información que se necesita en cada uno de los elementos y allí esto es realmente la complejidad que se necesita, ¿no? Los ingleses, ¿no? Que son los que más han estudiado el tema del uso de BIM, no han escatimado esfuerzos en hacerlo complejo, ¿sí? De repente en el Perú lo hemos hecho sencillo, ¿no? De repente en Chile lo han hecho más difícil, ¿sí? Pero la verdadera magnitud del nivel de complejidad o del nivel de especificación que nosotros tenemos que hacer para que se haga bien es muy complicado de realizar, ¿no? Airtable es una herramienta que nos va a ayudar a ordenar la información, ¿sí? De repente nosotros estamos acostumbrados y cuadriculados en el Excel, ¿sí? Todos nosotros entendemos el Excel y entendemos esto, ¿cierto? Una cuadrícula, ¿sí? Todos entendemos una cuadrícula. Ahora, imagínense que en nuestra cuadrícula, ¿sí? En nuestra cuadrícula nosotros le agregamos otra cuadrícula, ¿sí? Entonces esta es una dimensión, esta es otra dimensión, ¿sí? En Excel se puede hacer, pero es difícil verlo. Airtable permite, ¿no?, relacionar un campo con toda otra columna y que esta columna a su vez está relacionado con otra tabla, ¿sí? Y lo hace fácil, ¿no? Porque cuando yo le hago X aquí, ¿no?, yo puedo ver este dato y puedo ver la relación a este dato y puedo ver la relación a este dato. Eso en Excel no se podía hacer, ¿sí? Cuando ustedes despliegan un campo en Airtable, les va a salir la información no solamente de su tabla, sino de la tabla, de la tabla, de la tabla conectada, ¿no? Y se puede ver todo, absolutamente todo, ¿sí? El buscar B es más práctico y avanzado. No, ni siquiera es un buscar B, ¿eh? Porque el buscar B solo te muestra el elemento, sino que es en realidad es un... Esto se llama bases de datos, ¿sí? Y es la diferencia que se tiene con un Excel. Un Excel es una hoja de cálculos. Nosotros utilizamos una hoja de cálculos para presentar la información tan compleja que se puede utilizar. Entonces, Airtable, a diferencia de Excel, es una base de datos. En Airtable ustedes no van a hacer cálculos. Claro que pueden sumar y restar, ¿no? Pero no es una hoja de cálculo. Y por eso, poco a poco se van a ir dando cuenta que vamos a empezar a utilizar otras herramientas, ¿no? Alex tiene toda la razón. No se puede presentar por la complejidad, pero para herramientas, para problemas complejos, tenemos que utilizar herramientas más potentes, ¿no? Entonces van a darse cuenta cómo poco a poco todos vamos a empezar a usar Airtable, ¿no? Cuanto antes se matriculen al curso de Airtable, mejor todavía. ¿Listo? Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Esto es un EIR. Es muy difícil de entender, ¿sí? Es muy difícil de entender hasta que uno no dice, ah, ya, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es abrir aquí y ahí empiezo a leer, ¿no? Miren, ¿no? Encima hay 13 campos ocultos y puedo empezar a ver lo que son las codificaciones y la información, ¿no? Y todo lo demás que se tiene ahí adentro, ¿no? Miren, es un tema complejo. Pero regresemos aquí, ¿sí? Miren, por cada hito en el TIDP, yo debo de determinar el nivel de información necesario y como dice Víctor, ¿no?, es la forma en la que estamos haciéndolo los peruanos, pero los chilenos han hecho una matriz hasta compleja, pero por categoría, ¿no?, por tipo de elemento. Entonces en cada hito yo debo de plantear el tiempo de producción y debo ver el plazo de entrega. Para el siguiente hito, donde tengo información específica, ya determino el lot y el LOI de la partida. No, no es de la partida, perdón, del modelo. Y luego, más adelante, el tiempo de ejecución, la fecha de entrega. Y seguramente eso es todo lo que voy a desarrollar.
Miren, en un TIDP los modelos van a tener LOT y LOI, pero los otros documentos como las memorias, los metrados, los análisis y los planos no van a tener. Miren, el plano, por ejemplo, no tiene un LOT y un LOI. ¿Quién es el único que tiene LOT y LOI? Los modelos. ¿Ven? Entonces, miren, el modelo es el único que me está diciendo, ¿sabes qué? En la etapa número 1 voy a tener un LOD y un LOI bajo, y en la etapa número 2 voy a tener un LOT 4 y un LOI 4, ¿no? Ya está. Y si quieren ver algo más complejo todavía, ¿no? En la página del Plan BIM Perú ustedes pueden descargar el formato del MIDP, ¿no? Que está acá arriba, que es el formato J, ¿no? O el formato LI, perdón. Y en el formato I, ustedes van a tener otro ejemplo donde se concatenan los TIDPs, ¿no? O los Task Information Delivery Plan de arquitectura. Y ahí voy a tener el modelo de arquitectura y seguramente más abajo voy a tener el modelo de estructuras y seguramente más abajo voy a tener el modelo de sanitarias y seguramente más abajo tendré el modelo de eléctricas, ¿no? Entonces miren, ahí están las nomenclaturas, está todo. ¿Y quiénes son los únicos que tienen LOT y LOI? Los modelos. Ahí tengo el modelo de arquitectura. Aquí tengo el modelo de estructuras, ¿no? Aquí también está el modelo de estructuras, ¿no? Que va a pasar de un LOT 2 a un LOI 4. Aquí está el modelo de... Miren, el modelo de sanitarias y eléctricas debería de tener, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ubicar el modelo de sanitarias, ¿sí? Que es este de aquí. Entonces, este modelo tiene solamente el LOT y el LOI 4. Y el modelo de eléctricas, que es este, también solamente tiene el LOT y el LOI 4. Miren, esto es un plan de entregas de todo el proyecto, ¿no? Entonces allí yo puedo ver, ¿no? Los plazos de entrega de mis elementos, ¿no? Así funciona. Así es como funciona el LOT y el LOI. Y así es como tenemos que empezar a aprender cómo se va a ir definiendo, ¿no? Ahí está, ¿no? Miren, y ahí está. ¿En qué dice? ¿En qué formato? Dice, en la matriz de responsabilidades también lo vamos a tener, ¿sí? Cuando, en la matriz de responsabilidades, y si lo han visto, ¿sí? También es donde vamos a tener ya un nivel de detalle por cada elemento, ¿no? Ahí está, nivel de información, matriz de definición, ahí está. Ahora sí. No, perdón. Espérense, vamos a buscar en la matriz de responsabilidades. No, miren, aquí en la matriz de responsabilidades, ¿no? En la matriz de responsabilidades, allí está disgregado, ¿no? Los elementos por partidas, ¿sí? Y allí sí, miren, está haciendo especificaciones distintas de LOT y LOI para cada uno de los elementos, ¿no? En la matriz de responsabilidades se hace casi lo mismo, ¿no? Y yo no sé por qué harían los dos, ¿no? Pero bueno, ahí está. La arquitectura va a tener muros, puertas, cielos, pisos y pavimentos, ¿no? Y voy a tener un nivel de información gráfico y un nivel de información alfanumérica, ¿no? Si se fijan, ellos mismos no están respetando su regla, ¿no? Había una regla que decía, ¿no? En el nivel de información que el nivel, el OI debe ser igual o superior al LOT, ¿no? Miren, bueno, aquí está, ¿no? Lo mismo, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Y en cada una de esas etapas se están definiendo los elementos y están definiendo también lo que son los niveles de detalle y el nivel de información, ¿sí? Ahí está lo que es este nivel, ¿no?
Em, Aquí es donde podríamos hacer ese desglose, ¿no, Frank? ¿No? Dice, este formato define el lot para todo el modelo, pero podemos hacer ese desglose, sí. La matriz de responsabilidades es el desglose de cada uno de los elementos, ¿no? Pero aún así, ¿no? Imagínense el trabajo de ir determinando, ¿no? De ir explicando, ¿no? Cada uno de todos estos niveles para cada uno de los elementos, ¿no? Hay que tenerlo en la cabeza, ¿no? Hay que saber qué significa un LOI 1, un LOT 2, un LOI 4, un LOI 5, qué sé yo, ¿cierto? Dice Pardo, ¿no? Las etapas son los entregables, ¿verdad? Así es, las etapas son los entregables. O sea, son las divisiones que se establecen en el PIR, ¿no? En el PIR nosotros vamos a establecer entregable 1, entregable 2, entregable 3, entregable 4, entregable 5, ¿sí? Dice Juan, esta matriz ya separa el LOI, sí, ahí está, ¿no? El LOT, el LOI y el LOI, ¿no? Ahí están, los dos. Y ahí están, ¿no? Todos nuestros niveles. Aquí está, ¿no? El nivel de detalle LIO, LOT, no, miren. Nivel de detalle 1, elementos representados. Aquí está un resumen, ¿no? De esta tabla. El LOT 1, elementos referenciales, aproximados, precisos, fabricación, y el LOI, ¿no? Suficiente para prefactibilidad, factibilidad, diseño, construcción, gestión de activos, ¿no? Ahí está nuestra clasificación, ¿no? La misma que hemos ido estudiando para el otro elemento, ¿no? Nada más. No está tan difícil si se dan cuenta, ¿no? Ah, no hay documentos, ¿no? Aquí no hay documentos, ¿se han dado cuenta? Aquí solamente hay gráfico e información, ¿cierto? Los documentos no hacen referencia al plano, ¿no? Sino hacen referencia a los manuales, ¿cierto? A los manuales que yo puedo tener en mi proyecto. En este caso no hay esa información, ¿no? Ah, no, sí está, ¿no? Perdón. Tienes razón, perdón, me estaba equivocando. Aquí sí hay documentación asociada, ¿no? No hay requerimientos, pero sí ahí está el resto, ¿no? Sí, ¿no? Aquí ya hacen los 3 niveles, ¿no? Información geométrica, alfanumérica y documentación asociada, ¿sí? Pero como ya les había dicho, en esta nueva norma, ¿no? Probablemente, qué sé yo, en un año, en 2 años, nosotros vayamos a migrar, ¿no? De definir un LOT 1, un LOI 1, ¿no? Que simplifica demasiado todo esto, a generar esto, una tabla, ¿sí? Y obviamente como va a haber tablas de tablas, ¿no? La única solución que yo conozco es usar un Airtable, ¿no? Van a ver poco a poco cómo todo esto funciona, cómo todo esto va a ir funcionando, ¿sí? Dice, una duda, en el cuadro LOD, la apariencia en lot 3 y lot 4 dice puede, ¿es un error o se tiene opcionalidad? Considero que, ¿cómo se llama? Las texturas nunca deberían agregarse, a menos que hagamos trabajo de diseño de interiores. Pregunta, ¿ustedes le agregarían la textura a un tubo? ¿Ustedes le agregarían textura al concreto? La pregunta es, ¿para qué? A menos que ustedes estén haciendo trabajo de diseño de interiores y diseño de exteriores, agregarle texturas es un lastre, ¿sí? Pero dice la palabra puede y la mantiene precisamente porque si es el caso de un diseñador de interiores o un diseñador arquitectónico para hacer una fachada, ¿no? Para que se apruebe, ¿no? Para que se venda, pues probablemente sí se necesite. Pero para sanitarias, para eléctricas, para estructuras, ninguna textura es necesaria. Ninguna. ¿No? Entonces por eso dice la palabra puede, Juan, ¿no? Es más, ¿no? Agregarle texturas a un proyecto, no, ni siquiera de manera referencial, no la necesito. Ya les he dicho. Si encuentro bueno, ustedes pónganse a pensar, ¿no? Necesito una textura para representar mis sanitarias, para que la texturita esté allí. No la necesito, ¿no? Y no nos estamos refiriendo al hatch, ¿no? Sino a la textura representativa, ¿no? No la necesito nunca. El hatch que es diferente a la textura, ¿no? O sea, una cosa es la textura 2D y otra cosa es la textura que sí se genera. Opcional dice si deseas, claro que sí, ¿no? Por eso dice puede, ¿no? Si lo deseas, lo vas a colocar.
pero yo no lo colocaría, ¿no? El material polivínico gris mate, ¿no? Y cargan el material, ¿no? Yo no lo cargaría, yo no lo usaría, ¿no? Yo no me haría ese trabajo, ¿no? Para mí, o sea, eso es una definición de información no necesaria, ¿no? El color sí, ¿no? El, pero no es ¿cómo se llama? El color natural, Juan. Es un color representativo, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero que las instalaciones sanitarias de agua fría tengan un color azul, ¿no? No está que yo voy a tener el color de tubo, ¿no? Color polivinílico, color gris mate, ¿no? Como dice Víctor, ¿no? Eh, ¿De verdad ustedes necesitan en un plano colocar el color específico del tubo? ¿Alguien se haría esa chamba? ¿Ustedes creen? ¿Alguien haría esa chamba? Así de buscar el color específico del tubo, ¿no? De la tubería, ¿no? Y colocarla en el modelo. Yo les preguntaría, ¿para qué hacen eso? A ver, alguien que me dé una razón. No lo haría, ¿no? Ya les he dicho, el único fin donde sí es necesario, ¿no? Y es permisible tener texturas, ¿no? Es el diseño de interiores que pues puede hacer estos renders, ¿no? Para la aprobación o para la venta. Para todo el resto es un lastre, ¿no? Y les comento, sí, en los cursos de Revit Arquitectura, de todo lo demás, lo primero que preguntan es ¿cómo lo hago, no? ¿No? Y paraliza tu máquina el software. Claro, en Revit el Revit se vuelve muy pesado y necesita una computadora muy potente para hacerlo, ¿sí? Ahora imagínense que toda esa información tú le das toda esa información en ese modelo al supervisor, ¿no? Y el supervisor, uno, que no sabe modelar, dos, que no sabe mucho, abre y le vas a dar un modelo con muchísima información que no necesita. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra tendencia natural a entregar de más, ¿no? Sí, no, lo que hay que hacer es no exagerar, ¿sí? En determinados momentos se necesitará exagerar para determinadas partidas, en determinadas etapas, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez que he terminado la construcción, yo ya no necesito toda esa información. Yo necesitaré los PDFs de cómo se construyó, ¿no? Y necesitaré la versión de los planos de cómo se han construido. Y luego necesitaré la versión de PDFs de planos, PDFs de cómo se construyó, los as-built, de cómo se recepcionó, ¿no? Y luego necesitaré un modelo, claro que necesitaré un modelo, ¿cierto? Un modelo que me ayude a actualizar todas las remodelaciones, todos los elementos este, que yo voy a remodelar en mi proyecto para que un subcontratista nuevo pueda establecer dónde se puede anclar para colocar un nuevo muro, una nueva televisión, qué sé yo, ¿cierto? Necesitamos información, pero las texturas no son información útil para construcción, ¿no? La textura no es una información. La textura es una de las cosas que menos utilidad tienen, ¿no? A la hora de construir, ¿no? O a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Ajá. Dice Frank, ¿cuál es la finalidad de poner el LOT y el OE en nivel de modelo en el tipo, en el TIDP, cuando ya se va a poner LOT y LOE en nivel de elementos a matriz de responsabilidades? No sé, Frank. Me acabo de hacer la misma pregunta, ¿no? Si ya tengo un formato en la matriz de responsabilidad. Ah, bueno, es que lo que pasa en el TIDP es que el TIDP es como algo que tú vas a pegar en tu muro, ¿cierto? Entonces el TIDP es como tu diagrama de Gantt. ¿Se acuerdan, no? Cuando construimos, pagamos nuestro diagrama de Gantt y decimos, hoy día es 14 de marzo. Hoy día deberíamos estar ¿cómo se llama? En la mezanine, ¿cierto? Lo mismo, ¿no? El TIDP, o el MIDP más bien dicho, es algo que vamos a pegar y decimos, hoy día es 20 de marzo, hoy día el arquitecto debería de estar entregando su modelo de arquitectura en un lot 4 y esta es la nomenclatura de todo. Más o menos es un cronograma, ¿no? Y allí deberíamos de tener, ¿no? El nivel de detalle referencial, ¿no? Del modelo. Pero sí, ¿no? Como en la matriz de responsabilidades vamos a tener las especificaciones de las partidas, pues necesitamos un resumen, ¿no? Para el otro cronograma, que tiene otra función, ¿no? El TIDP y la matriz de responsabilidades tienen funciones o responsabilidades distintas, ¿no?
Víctor, adelante. Sí, principalmente porque son documentos que no van a ser manejados por las mismas personas. Por ejemplo, si yo contrato una empresa para hacer el modelado o el diseño, ¿no? de la arquitectura, yo le comparto su TIDP específico de arquitectura. No necesito entregarle todo el cronograma completo ni toda la planificación. Eso es un documento que se queda a nivel de gestión y a nivel de quien está haciendo el contrato, pero no se deriva, o sea, no se deriva todo el esquema a todas las partes. Eso sería un error. Precisamente, ¿sí? Muchos de estos documentos de la gestión de la información no son para la misma persona, ¿sí? Se generan para diferentes etapas con diferentes misiones, ¿no? De repente, como nosotros estamos estudiando todos, ¿no? Pensamos que todos son útiles para nosotros, ¿no? Pero no, se van a entregar, ¿no? Tienen una diferente misión, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? ¿Alguna otra consulta que tengan? Listo, ¿sí? Este video va a ser subido ahí a la plataforma de Notion, ¿sí? Y eh, vamos a quedarnos allí en el grupo de WhatsApp para cualquier consulta que tengan. Para los que están matriculados en los otros talleres, uno es a las 4 de la tarde, que vamos a hacer COBIE, y el otro es a las 8 de la noche, que terminamos el tema de las buenas prácticas en construcción. Igual todos los videos van a estar subidos en la plataforma a más tardar el día de mañana, ¿sí? No, a más tardar el día martes, ¿no? ¿Listo? Para la evaluación se va a hacer para la certificación se va a hacer una evaluación sencilla de 10 preguntas, ¿sí? Va a salir solamente de los conceptos sencillos que tenemos y la evaluación va a estar disponible a partir del día miércoles, ¿no? Hasta el día viernes. Así que ustedes van a poder resolverla y los que se generen van a poder. Dice si voy a compartir este PDF. No, no lo puedo compartir porque como ustedes saben, pues todos estos documentos están licenciados. Miren, ¿no? Dice licensed copy a Escuela de Construcción Digital. O sea, yo los compro directamente de la ISO, los compro directamente del British Standard, ¿no? Lamentablemente no se los puedo compartir. Pero este documento lo pueden encontrar en internet. Bueno, por lo menos el 17412, ¿sí? Ojalá yo se los pudiera compartir, pero no lo hago, ¿sí? No comparto normas, no rompo las reglas, ¿sí? A los que Pardo siempre, creo que es una de las primeras veces que lleva un curso con nosotros, ¿sí? No rompo las reglas, ¿sí? Uso licencias, pago impuestos, ¿no? Y lamentablemente es lo malo de tener una empresa formal, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Listo. Para cualquier consulta, por favor, estamos en el grupo de WhatsApp y el día miércoles ya deberían estar rindiendo su examen, su evaluación y los que tengan más de 60 puntos, ¿no? O sea, de 60 hacia arriba van a tener una certificación de este taller. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos con los que correspondan en los talleres de la tarde. Muchas gracias y hasta más tarde. Gracias a ustedes, muchas gracias, hasta luego.